Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales, pero en esta ocasión te quiero compartir la revisión de la Arturia Hub 8000V, la recreación del famoso Roland JP 8000 de la década de los 90, con su legendario oscilador Super Soap y 16 voces de polifonía. Ahora esta versión de Arturia en su edición virtual nos ofrece efectos bastante interesantes, más de 240 presets listos para que empieces a trabajar con esta interesante herramienta. En este vídeo te quiero compartir a detalle cómo está constituido esta herramienta y claramente quiero que escuches un poquito lo que puedes obtener con el mismo. Si quieres probar la versión demo de este interesante instrumento virtual, yo te voy a dejar enlace en la descripción. De hecho, esta revisión lo estoy haciendo con la versión demo del mismo. Ya si te gusta lo que obtienes del mismo, al conocerlo a partir de esta revisión y quieres hacerte con el mismo, a través de ese mismo enlace puedes hacerte entonces con esta interesante herramienta o con el paquete de Arturia, su nueva colección Big Collection, creo que es la 11ª edición. Por ahorita pasemos a pantalla y conozcamos un poquito de detalle entonces el Hub 8000V de Arturia. Y esta es la interfaz de usuario entonces del Hub 8000V. Es escalable, esquina inferior derecha simplemente arrastras y haces más chico o más grande el mismo. ¿Qué tenemos entonces dentro de su interfaz? Inicialmente vamos a visualizar el primer oscilador que lo tenemos acá. Básicamente es el oscilador principal. En el JP 8000 original era el principal responsable del sonido característico de ese instrumento. Claramente configuramos aquí las distintas envolventes que podemos cargar. Simplemente arrastras, das clic pues para cambiar la forma de onda. Puedes octaviar entonces claramente el mismo y jugar con el chorus, con el cual lo que hacemos es afinar el primer oscilador en semitonos en la escala cromática. Pero también puedes configurar el detune y el control de mezcla asociado a la intensidad. También tenemos entonces en el segundo oscilador que tenemos junto al mismo para elegir también la forma de onda, el chorus también básicamente, pero también tenemos el pulse width y el depth. Entonces con el primero lo que hacemos es ajustar el ciclo de trabajo de la forma de onda, dando lugar a diferentes armónicos, la amplitud, y con el siguiente que es la intensidad pues escalamos la profundidad de modulación, ¿ok? En este caso del oscilador de baja frecuencia principal asociado a la anchura del pulso. Con Fine, que tenemos justo a la izquierda, lo que hacemos es ajustar el tono en sems, en centésimas de semitono, en un rango que va de menos 50 cen hasta máximo 50 cems, ¿ok? Debajo tenemos el oscilador común, el Aux Common. Básicamente, como su nombre indica, esta sección alberga ajustes que afectan a ambos osciladores. Lo llaman así por la sección de hardware del JP 8000 original, pero realmente se trata de modulaciones, ¿ok? Tenemos entonces el botón Sync. Podemos sincronizar básicamente el oscilador 2 con el oscilador 1 al activar esa opción, y eso bloquea la fase de inicio del oscilador 2 a la frecuencia del oscilador 1, de modo que ambas fases se inician al mismo tiempo, aunque el tono de los dos osciladores estén ajustados de forma distinta. Eso tiene claramente el efecto de forzar el oscilador 2 a tener la misma frecuencia base. El oscilador 2 también puede ser manipulado en anillo por el oscilador 1. ¿Okay? Cuyos controles pues cambian el carácter de la modulación. Entonces cuando esta opción ring, ¿okay?, está activada, la señal modulada, o sea el efecto en el oscilador 1 sustituye a la señal de audio del oscilador 2, y eso significa que el control de mezcla, que curiosamente está por acá en la sección de filtrado, se convierte entonces en un equilibrador dry wet para el oscilador 1 sin modulación al oscilador 1 con ella. Así que el oscilador 2 no se oye como fuente de audio. Ahora, este control de mezcla nos indica ellos que originalmente estaba en la sección del Oscillator Common, ¿okay?, en la unidad hardware, pero que ellos por razones de diseño, la gente de Arturia, lo quisieron poner acá en la sección de filtrado. Pero junto a esa opción tenemos el XMOC. Este knob nos permite ajustar la profundidad de la frecuencia modulada básica, ¿ok? La modulación de frecuencia del oscilador 1 por el oscilador 2. Así que podemos ajustar cualquiera de los parámetros del oscilador 2 y esto va a afectar audiblemente al oscilador 1. Así que experimenta también con esto. Luego tenemos entonces la sección de modulación de envolvente básicamente, entonces, que es esa sección que tenemos acá.
Podemos utilizar los botones de destino que tenemos aquí para elegir. Desde aquí eliges el destino de modulación. También tenemos un parámetro que se llama envelope, que es de acá. Establecemos la profundidad del efecto de la envolvente sobre el destino o los destinos que tengamos seleccionados. Y también tenemos entonces ataque desde aquí y decay, ¿ok? Con el ataque pues sería el tiempo que tarda en pasar de modulación 0 a la profundidad que nosotros fijemos con este parámetro. Y el decay sería el tiempo que tarda en volver a la modulación 0 desde esa profundidad que hayamos establecido, ¿ok? Experimenta siempre. Claramente también tenemos el LFO, oscilador de baja frecuencia, con el cual podemos modular el destino seleccionado que hayamos seleccionado previamente acá, ¿ok? Luego tenemos la sección de filtrado, ¿ok? Y aquí en la sección de filtrado, pues lo que ellos hicieron fue duplicar al detalle el sonido y el comportamiento del filtro original, por lo menos es lo que dice la gente de Arturia. Tenemos entonces, como te mostré, el control de mezcla, simplemente ajustamos el equilibrio entre los osciladores 1 y 2 alineados al filtro. Pero también tenemos entonces para jugar con el cutoff, que no puede faltar en un filtro, que sería la frecuencia de corte, está de acá, ok. Establecemos la frecuencia en la que el filtro empezará a bloquear las frecuencias fuera del rango que nosotros deseamos. Y tenemos la resonancia, que enfatizamos como un pico de frecuencia en el punto de corte. También podemos elegir el tipo de filtrado, que es el low pass filter, un bypasseo o high pass filter. También puedes elegir la pendiente, 12 decibeles por octava o 24. Y claramente tenemos envolventes específicas conectadas a la frecuencia de corte que nos van a permitir hacer control específico como el ataque, el decay, el sustain y la liberación. Y arriba tenemos para modular entonces el filtro. ¿Cómo lo modulamos? Tenemos entonces aquí el famoso key track con el cual hacemos seguimiento de teclas. Entre más alta sea la nota que nosotros escalemos, lo toquemos en el teclado, pues mayor se va a sentir la intensidad del filtro sobre el audio. Tenemos la LFO, que sería el oscilador principal, claramente, el oscilador de baja frecuencia. Tenemos envelope, que sería el envolvente que ya les expliqué, y velocity, que también sería la velocidad MIDI. En este caso va a afectar a cuánta cantidad de envolvente afecta al cutoff. Pero también tenemos las envolventes de amplitud, y esas las tenemos en esta sección de acá. Si recordamos, la jerga de los sintes analógicos sería USA, y tenemos el ataque, el tiempo que tarda el volumen en subir hasta el nivel máximo una vez que se toca una nota. Luego tenemos el decay, que sería el tiempo que tarda el volumen en caer desde el nivel de pico hasta el nivel de sustain. Y claramente el sustain, el nivel al que se mantiene el volumen mientras se mantiene una nota. Y con liberación sería el tiempo que tarda el volumen en pasar del nivel de sostenido a cero cuando se suelta la nota, así de simple. Y claramente puedes configurar aquí el velocity, que es la velocidad MIDI, como la del teclado controlador, y tenemos el LFO, que sería el principal, y el volumen como tal, ¿ok? Pero también tenemos el LFO, que lo tenemos acá, el oscilador de baja frecuencia. Es lo que ellos llaman el oscilador principal del Hub 8000 VO. Se trata de un oscilador que afecta a varias fuentes y lo ajustamos mediante los knobs LFO que tenemos en algunas secciones, como por ejemplo este que tenemos acá y este que tenemos acá, ¿ok? Así es que funciona. Entonces, ¿qué tenemos? Pues eliges la forma de onda, la envolvente básicamente. De aquí tenemos 4. También puede estar sincronizado al tempo del proyecto. Aquí simplemente eliges entonces qué tipo de sincronización quieres. Tienes los modos de disparo. Ok, el retrigger, simplemente lo activas. Entonces la forma de onda del oscilador comenzará al principio de su ciclo cada vez que este sintetizador pida una voz, como cuando tocamos una nota, ¿ok? También tenemos un botón de fundido. Eso introduce un delay en el que la sección del LFO se desvanece un tiempo después de que tocamos pues una nota específica, ¿ok? El tiempo está en milisegundos, ¿ok? Hasta segundos, como puedes ver, y claramente la velocidad del oscilador. También hay una sección de panorámica que está acá arriba. Claramente con esto jugamos, con esto colocamos la salida del oscilador, la voz, por ejemplo, en el campo estéreo. Puedes jugar aquí con la panorámica, básicamente el balance lo quieres en el centro, a la izquierda, a la derecha. Pero también está el LFO, básicamente ajustamos la profundidad de modulación del LFO principal asociada a la panorámica, ¿ok? Quieres jugar con el tono, hacer que suene brillante, oscuro, es como un ecualizador sencillo. Tenemos la sección de tono, aquí juegas con los bajos o los brillos. Y tenemos la sección de efectos, tenemos 4 efectos asociados a estos knobs que tenemos acá, y simplemente ajustas aquí la intensidad básicamente de ecualización. Y aquí tenemos entonces un ecualizador paramétrico, tenemos compresión multibanda, una puerta transgate y un poquito de ambiente con reverb, ¿ok? También tenemos acá enfrente la sección de actuación, controles de actuación, donde tenemos entonces las ruedas de modulación, como puedes ver aquí, por ejemplo, todos son asignables. Entonces tenemos, por ejemplo, el glide, introduce lo que se conoce como portamento, esa transición entre notas. Puedes activar entonces aquí el arpegiador si quisieras. Tenemos la rueda de pitch bend también acá, nos permite pues realizar gestos expresivos de tono en los solos, por ejemplo, del sintetizador si quieres.
Pero también tenemos aquí la rueda de modulación, funciona junto con el segundo oscilador de baja frecuencia mediante botones LED, pero también tenemos la profundidad, que es bipolar, negativa o positiva, y establecemos la cantidad máxima que envía a la rueda de modulación cuando se eleva hasta el tope, ¿ok? Eso es útil porque en las actuaciones en directo puede ser que quieras pasar por un rango sutil de profundidad de modulación o no tener la profundidad máxima cuando golpeas la nota en tu controlador MIDI. Tenemos aquí el velocity, ¿ok? Ajustamos la velocidad del oscilador en hercios. Puedes ver que no hay sincronización al tempo como en el oscilador principal, ¿ok? Aquí está dado en hertz. Pero también tenemos aquí entonces para hacer el ruteo al tono, al filtro o al amplif. Ahora, si damos clic en la sección Advanced, vamos a abrir el modo avanzado y se despliega entonces esta monstruosidad que tenemos en la parte inferior, ¿ok? Quizás intimidante al principio, pero te vas a enterar cómo funciona. Ese es el Multi-ARP, que es un arpegiador de 4 pistas, es capaz de algunos polirritmos bastante interesantes. Y desde acá entonces tenemos distintas pestañas. Como te digo, tenemos aquí el Multi-ARP, luego tenemos efectos, funciones, randomización, teclado, macros. Inicialmente en este Multi-ARP tenemos algunas opciones para configurar. Por ejemplo, tenemos aquí este bloqueo. Entonces lo que hacemos es que no va a cambiar la configuración que tengamos nosotros establecidas aquí en este. También puedes dar clic aquí y elegir si quieres el multiarpegiador o quieres el secuenciador, ¿ok? Entonces ahí tiene dos funciones dentro del mismo. Tenemos preset ya como punto de partida, así que no tendrás que matarte la cabeza, simplemente toca y selecciona alguno de los presets. En la medida que crees tus propios ajustes desde el disquecito puedes guardar también los tuyos. Rate, podemos jugar entonces con la velocidad básicamente y puede estar sincronizada al tempo del proyecto en valores de nota o trabajarla como tú quieras de forma libre, por ejemplo aquí en BPM o en los valores de sincronización que tenemos en esa lista. Y tenemos aquí el gate, para jugar entonces con efectos tipo gatilleo en valores porcentuales y eliges entonces la nota y la escala en la que quieres que se generen esos arpegios. Bastante interesante. También tenemos acá los ajustes por partes, donde está ARP1, puedes colocarlo aquí en solo. Tenemos ARP2, lo activas y lo colocas en solo. Y en cada uno, hasta 4, tienes la posibilidad de jugar con distintos tipos de, primero, preset, que representan distintas secuencias de arpegio. Puedes pasar desde aquí claramente. Puedes transponer semitonos, jugar con octavas y elegir el desplazamiento del punto de inicio, ¿ok? Pueden combinarse con los otros, es decir, si se inicia aquí en 1, se podría iniciar en 2 o en 3, lo que tú quieras para hacer como unas secuencias allí bastante interesantes. Lo ideal será con eso siempre experimentar. Y enfrente tenemos la sección de los ritmos. Desde acá podemos determinar, pues, como su nombre hace referencia, el ritmo del patrón. Tenemos círculos concéntricos rodeados, entonces puedes ver allí por 16 puntos azules específicamente. Parte central, ajustas la velocidad. Tenemos preset ya como punto de partida para que experimentes. Tenemos el modo de disparo y tenemos la longitud. Cada punto representa entonces una nota. Cuando todos los puntos están activados, simplemente dale clic para activar o clic para desactivar, ¿ok? Pero si están todos activos en azul, el patrón se reproduce como un arpegiador convencional, uniformemente. Lo mismo ocurre si los puntos activos están espaciados uniformemente. Es decir, si yo activo uno, desactivo otro, activo uno, si están así, de esa manera como intercalados, también se reproduce como un arpegiador tradicional, ¿ok? Cuando los puntos están todos desactivados, eso representa pues un descanso o un hueco básicamente en el ritmo, ¿ok? Con el retrigger, básicamente al moverlo, lo que hacemos es hacer que el patrón MIDI se reinicie desde el principio, ¿ok? Tenemos bastantes opciones que solo tienes que arrastrar, como puedes ver aquí. Por ejemplo, si está en off, como viene por default, el patrón lo que hace es un loop tradicional, ¿ok? No con normalidad. Pero si te vas a nota, por ejemplo, el patrón se reinicia cuando se recibe una nota MIDI. Tenemos acá valores de nota, valores porcentuales, entonces el patrón se reinicia en las subdivisiones de un compás, del que tú elijas, por ejemplo, acá un octavo. Ok, si elegimos, por ejemplo, el valor numérico completo, el patrón se reinicia cada tantos compases musicales, ok, en este caso. Así que juega con él. La longitud que te mencioné también, entonces simplemente establecer la longitud total del patrón, ok, determinado en 16 pasos como máximo. Y tenemos enfrente entonces las notas o sección de nota. Esa es la sección final del multi-ARP y rige el comportamiento de las notas independientes e individuales, ¿ok? En el centro del gráfico, pues tenemos este gráfico hexagonal, que es un visualizador del tiempo de puerta individual de la puerta como tal del multi-ARP. Y vemos que hay un campo multiplicador divisor aquí en la parte central. Eso convierte el tiempo entonces en un múltiplo división del tiempo global del gate, del gatilleo que tengamos nosotros establecido.
Tenemos algunos parámetros como random, por ejemplo, introduce aleatoriedad en el tiempo de la puerta. Tenemos el no repeat, ¿ok? Que sería cuántas veces se repite una nota en cada paso antes de que el patrón pase al siguiente paso, de 1 a 4 veces como máximo, ¿ok? Y el velocity representa como un desplazamiento de la velocidad MIDI tal y como la reproduce en la parte multi-ARP y se expresa en porcentajes, como lo puedes ver aquí. Ya en la parte inferior ves un visualizador global en el que todas las notas tocadas por todas las partes activas, pues eso nos recuerda que hay 4 básicamente. Ten presente eso, van a iluminar esos ovalitos que tenemos aquí abajo. Y los óvalos más brillantes en el momento que reproduzcas música, por ejemplo, allí podrás ver allí algunos más brillantes que otros. Vamos a hacerlo así. Allí lo verás mucho mejor. Los más brillantes corresponden a notas de la parte actualmente seleccionada, mientras que los que son ligeramente más tenues indican notas de las otras partes, ¿ok? Así que para moverte, por ejemplo, entre los extremos tenemos estas flechas para desplazarnos, ¿ok? Avanzas, desciendes, asciendes, ¿ok? Eso es básicamente. Pero también tenemos un secuenciador. Si das clic aquí, puedes acceder al mismo, ¿ok? Entonces, esto es un complemento básicamente de hasta 16 pasos. También tenemos entonces algunos presets para empezar a jugar como arpegios allí listos. Puedes guardar los tuyos, puedes exportarlos directamente a MIDI, eliminar, aquí jugar entonces duplicar la secuencia. Entonces cambio, digamos esta, pero doy clic y puedo duplicar la secuencia. Juego con la velocidad, un poquito de swing para cambiar entonces como el groove. Puedo hacer transposición, activar el modo legato o interesante y puedo jugar entonces aquí con estas intensidades y escoger la escala específicamente para esa secuencia. Así de simple. Luego tenemos la sección de efectos donde tenemos para activar el EQ paramétrico. Recuerdas que acá simplemente jugamos con la intensidad a manera de macro. De sacarlo parametrizas. Entonces tú eliges aquí algún preset, pero también puedes directamente en pantalla tocar y ajustar entonces el tipo de ecualización. Tenemos aquí entonces probar con la escala, o sea, la afectación, la intensidad, la ecualización que estás aplicando. Juegas con la frecuencia, la ganancia, el Q en este caso. Un poquito de filtrado en las altas y bajas frecuentes, low pass filter y high pass filter, ¿ok? Claramente, necesariamente no siempre te va a salir aquí el mismo efecto. Pues das clic aquí, puedes cambiarlo a una reverb. O sea, lo que quiero es que veas que aquí tienes acceso a todos los efectos indistintamente. En este caso, un procesador multibanda que sería este de acá. Entonces, acá tú cambias la intensidad. Puedes ver que aquí elegí chorus, inmediatamente aquí cambia chorus. Si yo en este multibanda cambiase, por ejemplo, a eco de cinta, aquí cambiaría eco de cinta. Entonces simplemente actúa aquí, funge como macro, pero lo parametrizas todo acá. Luego tenemos la sección asociada a las funciones, ¿ok? Eso nos va a permitir asignar fácilmente pues, las fuentes de modulación arrastrando y soltando simplemente. Tenemos aquí para cambiar entre envolventes, por ejemplo, funciones, randomización, voces de modulador y secuenciador del modulador. Entonces, si nos vamos a envolventes, por ejemplo, aquí tenemos para elegir el tipo de fuente envolvente, envelope, y es esencialmente como un generador de envolventes de sintetizador con el añadido de un delay antes de que comience la fase del ataque, ¿ok? Así que técnicamente vendría a ser lo que se conoce como un DA DSR, ¿ok? Aquí escalas la intensidad, puedes cambiar el modo de operación polifónico, monofónico, legato, que sería el modo de disparo básicamente, y claramente parametrizas ataque, decay, sustain, liberación, susceptible de hacerlo directamente en pantalla, valores de delay aquí en milisegundos. Tenemos entonces el key time, básicamente los tiempos del envolvente, ataque, decay y liberación. Aquí son más sensibles a las notas del teclado, tú eliges el valor porcentual. Pero también tenemos este velocity time, aquí los tiempos de las envolventes, ataque, decay y liberación se vuelven más sensibles pero a la velocidad del MIDI, valores porcentuales, y este velocity amp es básicamente el parámetro scale que se vuelve más sensible a la velocidad. También tendríamos funciones, ya lo demás es experimentar siempre con todas las demás que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de esa pestaña puedo tener un envolvente, una función o directamente un envolvente y acá utilizar una función que sería exactamente lo mismo. Eso es un generador de funciones que se puede considerar como un envolvente altamente flexible junto con un oscilador de baja frecuencia. El concepto es que podemos crear cualquier tipo de forma de modulación que podamos imaginar con este dispositivo. Elijamos desde acá entonces presets listos para que empieces a trabajar. Elige la velocidad en Hertz, más rápido, más lento, lo vas a ver en pantalla en representación gráfica. La escala, que sería la intensidad, y el modo de disparo, que en este caso estaría inhabilitado. Tendrías para guardar tus propias entonces envolventes, dependiendo de los cambios que tú hagas, puedes cambiar acá evidentemente el tipo de envolvente. Con un doble clic pones puntos y harías lo que tú quisieras. Puedes desde aquí copiar y pegar, desplazarte en el tiempo acá, por 2 multiplicar o por 4, dependiendo de la cantidad que tengas, y juegas aquí con los modos.
En este caso serían como modos de disparo de comportamiento. Entonces está más bien asociado esos modos a cómo se comporta la función, más como un envolvente o como un oscilador. Entonces tenemos tres. Tenemos el one shoot, por ejemplo. Entonces se reproduce una vez, es decir, más como un envolvente. Si eliges el loop, por ejemplo, la función se reproduce repetidamente y puede volver a activarse desde el punto inicial en función pues de un evento seleccionable. Y con run, entonces la función se reproduce repetidamente y solo vuelve al punto inicial cuando llega al final, ¿ok? Como está en este momento. Entonces tú experimenta con esto y podrás ver allí entonces la reacción del envolvente o de la función con base a lo que estás configurando. También tenemos aquí la polaridad unipolar, pero también puede ser bipolar. En este caso puedes ver cómo cambia. También el suavizado en milisegundos, ¿ok? Para que sea mucho más suave esta transición. Y el modo de dibujo, que puede ser entonces libre. Tú puedes poner los puntos que quieras, como viste, o por pasos en este caso. O también tienes aquí rampas ascendentes o rampas descendentes. Juega con esto, ¿ok? Y con este lo que hacemos es aplicar la opción de que hayan curvas. Aquí puedes jugar con la subdivisión de la rejilla y multiplicar aquí horizontal y vertical y utilizar el imancito para que se magneticen los puntos y todo vaya como vinculado, o desactivarlo para que todo se mueva de forma más libre. Luego tenemos la sección de randomización. Y el modulador entonces de random hace exactamente lo que su nombre nos indica. Genera un flujo de valores aleatorios que luego podemos utilizarlo para modular cualquier destino que le asignemos, ¿ok? Y tenemos entonces para jugar con la velocidad, la escala, intensidad y el modo de disparo. Tenemos el jitter, valor porcentual. Eso introduce más variación aleatoria en el momento en que se genera cada nuevo valor. También tenemos el polarity o polaridad, puede ser unipolar o bipolar. Alternamos si se generan valores de salida de modulación positivos y negativos, sería bipolar, así. O si quieres solamente positivos, que sería unipolar, como viene por default. Con el suavizado, pues añadimos tiempo de transición entre los cambios de valor de random. Y con distancia, pues establecemos el tiempo entre el cambio de valor actual y el próximo expresado en valores porcentuales, ¿ok? Si damos clic aquí, podemos acceder entonces al Voice Modulator, ¿ok? Que es un nuevo generador de modulación que emite como un nuevo valor cada vez que el sintetizador dispara una nota, ¿ok? O una voz, básicamente. Entonces tenemos para elegir el número de voces hasta 8 y la escala o intensidad. Y luego tenemos entonces aquí para editar los valores de forma manual. En esta secuencia simplemente vas a dibujarlo. Puedes hacerlo también de forma aleatoria y puedes limpiar y empezar de forma manual. Y los modos claramente que tenemos para trabajar. Tenemos aquí entonces el cycle. Cada nueva voz hace avanzar el modulador de voz un paso básicamente cuando estamos en círculo. Con reasignación, si una nota se ha tocado antes, entonces el modulador utiliza el paso ya usado para esa nota, y si no, avanza al siguiente paso. Y con random, pues cada nota coge un paso aleatorio del ciclo del modulador. Y también tenemos aquí la polaridad, puede ser unipolar o bipolar, ¿ok? De nuevo, si damos clic aquí, iríamos al modulador, al secuenciador de modulación, ¿ok? Es muy parecido al que se podría utilizar para tocar pues notas, solo que sirve para enviar valores de modulación a destinos, ¿ok? Y también tenemos entonces para jugar con la velocidad, lo vas a ver en pantalla. Puede estar sincronizado al tempo de forma libre o con valores de los que elijas acá. La escala o intensidad y el modo de disparo. Y tenemos entonces para elegir desde acá arrastrando simplemente la duración. Así de simple. Pero también tenemos entonces para jugar entonces con el valor del paso, como la intensidad. Entonces puedes jugar aquí con menos intensidad o más intensidad por cada paso. Tenemos el modo de reproducción, en este caso pues va hacia adelante, pero podría ser que juegue hacia atrás o en ambos sentidos, o que lo haga de forma loca aleatoria, ¿ok? Eligiendo la última, así, tú ya eliges. También tenemos la polaridad, valores positivos solamente o ambos, el suavizado, la transición y el modo de dibujo, que puede ser en este caso como está un lápiz, dibujo libre, arrastrando simplemente. Pero también tenemos el línea, en donde creamos una secuencia o una serie ascendente, ¿ok? O descendente, ¿ok? Así, arrastrando. Y también tenemos el rubert, que actuaría entonces como borrado. Entonces vas quitando lo que tengas para que luego puedas volver a empezar desde cero. Puedes aquí limpiar la secuencia. Desde acá puedes generar secuencias de forma aleatoria. Juegas con el valor porcentual entonces de intensidad general, ok. Y con el swing, valor porcentual. Y pues la auto aleatorización está apagado, pero puedes aleatorizar, por ejemplo, por barras. Aquí simplemente tú eliges el valor y te puedes desplazar izquierda o derecha con Shift. Así de simple es esa sección. Luego tenemos una sección que se llama Keyboard o teclado.
Y en esta sección que tenemos entonces, tenemos la primera que se llama Mod Wheels, que sería la posición de la rueda de modulación, el keyboard tracking, el número de notas MIDI. Con el Velocity tenemos entonces la velocidad de reproducción MIDI, suponiendo hardware sensible a la Velocity que tienes el teclado. Tenemos también el Release Velocity, que sería la rapidez con la que se produce pues una nota off, suponiendo que el hardware lo detecta claramente. Touch, canalizamos la presión posterior sobre el hardware de apoyo. Y tenemos el MPE, MPI, la posición del dedo en el eje Y u otra superficie en controladores compatibles MPE. Desde aquí juegas, entonces lo habilitamos, jugamos con la curva. Es decir, ¿cómo funciona eso? Simplemente arrastra y asignalo, por ejemplo, aquí, a la ecualización al brillo, ¿ok? Entonces ahí es activo y ajustas la intensidad. Si, por ejemplo, estás utilizando la rueda de modulación, pues simplemente la buscas acá en Mod Wheels y ajustalo, asignalo, digamos, aquí, a este ajuste fino asociado a la afinación y ajustes la intensidad. Entonces ya con la rueda de modulación se supone que estarías modificando entonces un poquito la afinación. Y lo demás que tienes aquí es para hacer asignaciones básicamente. Igual tenemos los macros que los vemos en la parte inferior. Dice brillante, timbre, tiempo y movimiento. Los tenemos todos acá. Tú puedes asignar directamente esos macros. Por default puedes ver que traen ya una asignación, ¿ok? Pero nadie pide que cojas el primer macro y lo asignemos, por ejemplo, aquí a la velocidad, juegas con la intensidad, ¿ok? Este mismo macro puedes utilizarlo, digamos, para el bajo, ¿ok? Y juegas con la intensidad. Entonces, en la medida que aumentes juegas con este de acá, puedes ver cómo bajo y velocidad van a interactuar. También lo podrías hacer directamente desde acá, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí, hacer asignación para eliminar todas las que tengamos. Dale clic aquí y de nuevo es tan simple como arrastrar, arrastrar y haces la asignación, ajustas valores y ya puedes controlar. Así de simple. Eso es lo que tenemos en el panel avanzado. Y ya por último, en la parte baja tenemos entonces el Hold, que lo habilitas desde acá, con el cual actúa como un pedal de sustain. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para sostener notas mientras se reproduce pues una parte del multi-ARP o del secuenciador mientras editamos el sonido. Entonces lo tienes allí sostenido, modificas partes hasta que logres el tono que quieras, luego lo inhabilitas y ya puedes seguir programando melodías o lo que tú quieras, ¿ok? La polifonía, desde aquí entonces tienes para configurarla también, que sería el número de voces que puede reproducir el sintetizador. Rehaces y haces ajustes, te vas al histórico, puedes irte al primer valor o uno de los valores iniciales que tenías configurado en tu sintetizador. Lo interesante, puedes volver también al último si quisieras, así que no vas a perder allí cambios. Para escuchar cómo sonaba, si estás programando un sonido es muy útil. El botón de pánico, si se genera un feedback allí vitalicio, puedes desde aquí reiniciar el sonido básicamente y a la vez vas a visualizar cuánto está consumiendo el sinte. Y por último las 4 macros que ya te expliqué cómo funcionan. Ya parte superior tendríamos acceso al piñón de configuración donde configuras ajustes generales, todos los parámetros MIDI y tienes acceso a algunos tutoriales. También tenemos entonces para jugar con la intensidad de todos los parámetros avanzados que tengamos nosotros configurados en el panel avanzado. Preset, en la parte central te desplazas entre los mismos y doy clic aquí, se abre un menú emergente donde están categorizados. Entonces dentro de cada categoría tendrás acceso a distintos presets que puedes claramente experimentar. Doy clic aquí, accedo al menú tradicional de Arturia en donde tengo para acceder a los que me gustan más o por colores tenerlos entonces etiquetados. También tenemos aquí por tipos, si pues quisiera rápidamente acceder, o por estilos, o por bancos, ¿ok? O los tuyos, podrías visualizarlos, en fin, ya es cuestión de gustos como quiera acceder a los mismos. Y claramente a la derecha tienes acceso también a los macros. Y desde el icono de hamburguesa puedes crear presets, sobreescribir, guardar los tuyos, colocar uno como punto de partida, cambiar el tamaño de la ventana de la interfaz del plugin, cambiar el tema, en este caso tengo el oscuro, pero puedes irte al tema un poquito más claro, esto cambiará al skin un poquito más clarito si te gusta. Puedes activar el plugin desde acá, yo estoy en la versión demo para la prueba, acceder a tutoriales, a la ayuda y a la about como tal. Y eso es en términos generales lo que tenemos entonces en esta belleza de Arturia SubHub 8000V. Vamos a terminar escuchando entonces lo que nos brinda esa herramienta, así que si quieres probarlo de primera mano, el enlace está en la descripción, puedes probar el trial o si quieres hacerte con ese sintetizador, el enlace está en la descripción para que te hagas con esta herramienta de ese desarrollador y disfrutes programando tus propias líneas solistas. Por ahorita terminemos escuchando entonces el Hub 8000V de Arturia.
que acabas de ver y escuchar en acción. Entonces, esta interesante propuesta de Arturia, el Hub 8000V, la recreación de un clásico entonces de rola. Ya lo que resta es que tú de primera mano lo pruebes. El enlace te lo dejo en la descripción. Yo por ahora me despido. Si la información recibida te fue de utilidad, hazlo saber dejando un comentario. Entonces, a manera de feedback, también deja tu like en el vídeo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es gratis. Eso sí, activa la campana para que no te pierdas de ninguna nueva revisión. Y hablando de revisiones, te comparto un par de vídeos más por acá de revisiones exquisitas, de herramientas muy útiles también para producir música in the box. Nos reencontramos pronto en una nueva revisión. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.